Bienvenido cada uno de ustedes a esta clase tutorial centrada en el alumno, a partir de la lectura de su ensayo semanal. Bienvenido, señor Conde. Mucho gusto en saludarle y gracias por su fina atención de estar puntual y de seguro, con un magnífico ensayo como usted lo suele hacer, de manera muy inteligente, de tal manera que estamos listos a escuchar la lectura de su ensayo, señor Conde. Listo, ¿cómo está? Buenas tardes ya. Muy bien, estoy contentísimo de saber que usted está presente y estoy muy agradecido a la vez y esperanzado en escuchar sus ideas que siempre son tan importantes. Adelante, señor Conde, es la Listo. clase tutorial suya. Pues bueno, como siempre es costumbre y al menos yo la hago, siempre me gusta explicar un poco lo que voy a hablar antes Perfecto. de hacerlo. Pues he tomado eh, varios argumentos del video mismo, de ciertos cortes que tienen mucho que ver sobre todo con enfermedades también. No del todo, pero las causas. Perfecto. Eh, el, el pensamiento de la gente, al menos de la cultura ecuatoriana como tal, por vivencias propias y bueno, muchas veces hasta leyendas urbanas que uno escucha. Y pues también el uso del Internet en relación al quinto argumento que tiene que ver con la música. Pues empecemos. Muy bien, muy bien. Yo Del... le voy a cerrar mi micrófono para que usted tenga toda la tranquilidad posible. Listo, muchas gracias. Pues, del corte, del corte del video, dice esto: regresaremos a la década de los 50, una época en la cual el tratamiento del tabaco era muy irresponsable, ya que esto era considerado hasta como un medicamento y causó adicción en todo tipo de personas. Ahora, teniéndolo en cuenta esto como el consumo del tabaco en el Ecuador, al igual que en muchos países, es un problema de salud pública que a lo largo ha generado enfermedades graves e índices de mortalidad. El tabaco es algo adictivo y una de las razones por las cuales las personas que se convierten en fumadores sufren dependencia física y psicológica. Esto se conoce como el tabaquismo, que en un término específico es conocido como un síndrome de abstinencia. Y es la principal causa de muerte evitable en el mundo. Ahora, el consumo del tabaco aumenta el riesgo de infartos, de diabetes, cáncer pulmonar, incluso infartos cerebrales. Bueno, con esto de antecedentes a las investigaciones, se analizan los factores sociales, económicos, culturales, familiares, entre otros, que pueden incidir en la decisión de un individuo de fumar en general en el Ecuador. Esto es algo que uno se ve todos los días. Sin ir tan lejos, yo vivo en un sector lleno de oficinas y es algo muy común ver a la gente consumir tabaco a diario, como un pasatiempo. Yéndonos al punto 2, esto viene en parte a la mentalidad de la gente y de que el uso explícito de la ciencia contra la ciencia representa un punto de inflexión para realizar estudios científicos, para combatir el fuego alimentándolo. Y este es el punto de la inflexión. ¿A qué se refiere con todo esto? De que muchas veces la gente se deja llevar por dichos, por cultura o simplemente porque una persona le dijo.
Y esto es una realidad. Muchas veces la ignorancia de la gente se basa en el poco interés de averiguar cierta cosa y teniéndolo al alcance de su mano. Este punto es el hecho de desconfiar de hechos verídicos dentro de algo que está comprobado, que es a lo que la ciencia en general se dedica. El siguiente punto es que hablamos de décadas y décadas de desinformación y sobre todo de retraso. Sobre todo mientras las compañías ganan un montón de dinero. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Cuando uno tiene una estrategia, una estrategia de marketing, llamémosla así, una estrategia para captar a un cliente, muchas veces se entienden otras cosas que no van al caso. O muchas veces el hecho de captar al cliente no es para una buena situación o para un buen fin, ya que muchas veces lo que uno consume es parte cultural de lo que en parte uno vive. Y esto es algo que se ve a diario. Cuando una propaganda es llamativa, a uno lo capta, independientemente del producto, independientemente de si es que sea algo que se va o no se va a consumir. Mientras tanto, eso genera dinero para la gente que maneja todas las empresas. Incluso pueden haber efectos de ciertos compuestos que los productos contienen, que son dañinos, que esto explica en el siguiente punto. En unas dosis bajas, el bisfenol A no actúa como un veneno típico, actúa como un interruptor endocrino, lo que significa que perturba las hormonas que controlan el sistema y pueden tener reacciones inesperadas, y esto es algo que se suele estudiar. Yo tengo un familiar que se dedica a la endocrinología, es muy profesional en esto, y por experiencia propia de él, em, y no solo como profesional endocrino, sino como médico en general, eh, muchas veces él ha logrado ver que en ciertos medicamentos hay cosas que sí pueden causar un efecto tardío en la mejora de un paciente. Sobre todo, al menos en lo que es endocrinología, pasa poco, ya que esto es hormonal. Las hormonas no son medicamentos, pero esto pasa bastante en el mundo de de las alergias, de la alergología, que es, son medicamentos que a largo plazo van a mejorar, pero en todo el plazo, yo qué sé, en 3 años supuestamente debería mejorar, pero en ese lapso, muchas veces, ciertos pacientes empeoran en su misma alergia o en algo totalmente diferente. Ahora, yéndonos al punto musical, dentro de la cultura ecuatoriana, pues debemos tomar en cuenta algo, y eso es el Internet. Música ecuatoriana, al menos yo lo considero, no es solo música que nació aquí, lo cual es parte de nuestra cultura, sí, pero no es lo único que existe dentro de un país, ya que las culturas evolucionan, las culturas cambian. Y en Internet se prolifera la ciencia a medida, y el blanco es el público general. Nosotros, nuestras opiniones, para decir que somos apoyamos a ciertas cosas, otros que no apoyan, y es muy sencillo.
Solo hacemos clic en un me gusta y se acabó. ¿Qué es lo que pasa con el Internet? Que el Internet tiene un sistema de algoritmo. El algoritmo funciona automáticamente con lo que uno consume. Y relacionándolo esto con la música y la cultura. Mientras uno más consuma esto, más anuncios, más música recomendada, y no solo música, más documentales hechos aquí, eh, pequeños sketch, eh, cosas artísticas que sean del interés propio de la persona y del público que lo está viendo. Y esto es sencillo. Es como ir a Facebook, dar like y compartir. Y el algoritmo simplemente sigue funcionando y sigue funcionando. Esto es un sistema que funciona de una manera tan automática que uno pensaría que estas empresas tienen tanta gente trabajando ahí, pero realmente no. Y esto es un cambio que se ha visto dentro de la cultura. Que sea lo que sea, nos hemos vuelto dependientes de una herramienta que bien usada da sus frutos. Y dentro de la música, uno tiene para descubrir, para aprender y para conocer la cultura, aparte de una herramienta, aparte de la música y sobre todo del arte, que es una parte fundamental dentro de una cultura. Y eso ha sido nuestro ensayo. Estupendo, señor Conde, estupendo. Usted le hace muy personal, lo cual es inteligentísimo. Usted le trabaja las ideas de tal forma que puede relacionar un contexto de sentido y a su vez datos puntuales. Y ha logrado de manera muy sapiente relacionar el vídeo de la Deutsche Welle sobre la agnotología, que trata de dos casos específicos, el de las abejas que mueren por los insecticidas, por los fungicidas, por los productos químicos agroindustriales, y el caso del tabaquismo. Del tabaquismo, como usted lo ha enfocado de manera científica, está perfectamente relacionado con, por ejemplo, la endocrinología y la alergología, con un familiar suyo, médico especialista y a su vez que sabe, por supuesto, de toda la ciencia médica y de cómo hay implicaciones agnotológicas en todos estos espacios de sentido que se relacionan con la música, porque la música usted nos ha expuesto muy claramente con el estudio de casos de que no está completamente aislada, sino que la música es parte funcional y estructural a su vez de todo un sistema de vida cultural, como usted lo toma muy bien. El concepto de cultura es un concepto antropológico en el que se ve clarísimamente que la cultura es todo. Todas las formas de pensar, todas las formas de actuar dentro de una sociedad. Por eso, su exploración es muy valiosa porque se enfrenta contra la trampa de la falsa pregunta y usted más bien expone caminos para entender la realidad, porque tenemos en su ensayo que omite las falsas preguntas, omite la pregunta retórica. Y esto es algo fundamental en su ensayo. Es una verdadera investigación científica que se enfrenta también usted contra la sorpresa que nos puede dar el hiperempirismo, porque usted manifiesta, señor Conde, lo que se da aparentemente en la sociedad y lo que está dentro de ella, lo que se esconde en ella. Inclusive cuando usted hizo la referencia
a que su sitio de residencia es a su vez un entorno de oficinas y al uso del tabaquismo, usted estaba explorando que va en contra del empirismo en cuanto renuncia a esa forma de ver muy superficial, muy parcial de la realidad, sino que usted opta más bien por el deber y por el derecho de la construcción teórica. Se nota un gran edificio teórico en lo que usted expone, señor Conde, edificio teórico construido con sus propios ladrillos intelectuales, y eso es magnífico, porque eso va en provecho de la verdadera ciencia y se enfrenta usted a la falsa ciencia social, que es la ciencia espontánea, es decir, la del supuesto sentido común, la de la opinión vulgar, que inclusive es la de la filosofía espontánea como expresión de una deliberación consciente, voluntaria, transparente en sí misma, y usted dice, no, no hay tal transparencia si no analizamos las cosas, si no las vemos con microscopio y telescopio a la vez, y si no las vemos con una forma de mirada de anagnórisis, anamórfica, es decir, anagnórisis que es para descubrir y anamórfica para ver formas nuevas desde otro punto de vista. Muy bien, señor Daniel Conde, ha hecho usted un magnífico trabajo y además le vuelvo a felicitar porque sus ideas las hace muy personales y a su vez muy científicas. En otras palabras, usted tiene una habilidad extraordinaria para relacionar lo micro con lo macro, para relacionar la verdad, para enfrentarse ante la apariencia y para desvelar las realidades. Y esto es loable y plausible. Muchas gracias, señor Daniel Conde, por habernos dado a nosotros esta clase tutorial. Le felicito y muy pronto tendré el gusto de verlo nuevamente en clase. Una buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Un gusto. Gracias también. Hemos finalizado la clase tutorial de hoy. Luego de haber generado pensamiento, de alejarnos de los lugares comunes y de los tópicos. Felicidades y hasta un nuevo tutorial.